El maestro dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga la vida eterna. Evangelio según San Juan capítulo 3, versos 13 al 17. El valor importante, trascendental que tiene la cruz para un creyente, para un bautizado, para una persona que aprenda a leer los signos de los tiempos y la vida de la fe y de la iglesia desde la cruz. Se convierte ese signo de la cruz en un signo de salvación. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 3 de mayo, año 2021. Importante dedicarle un tiempo al tema de la cruz. ¿Por qué hablamos de la cruz y por qué Jesús toma la decisión de educar a una humanidad con el madero de la cruz? ¿Por qué la cruz es signo de salvación? Es signo de redención, es signo también de conversión. La cruz implica el sacrificio, el valor de la esperanza, la gloria de cada persona. La cruz también es perseverancia y es buena dedicación. El Papa Francisco, hablando de la cruz y la exaltación de esa cruz o destacar ese tema de la cruz, el Papa pedía a la Santísima Virgen la gracia de llorar de amor y de gratitud porque Dios nos ha amado tanto que envió a su Hijo para humillarse y poder salvarnos desde un madero de la cruz. Esa fue una frase muy elocuente del Papa Francisco, poniéndonos en tónica de la importancia que tiene saber interpretar la cruz y no tomar la cruz como una especie de sufrir por sufrir, aguantar por aguantar. Como cuando alguien quiere aconsejarle espiritualmente a otra persona y dice aguante que esa es la cruz. No, Jesucristo no recomendó la cruz desde ese punto de vista. La cruz es signo de superación. La cruz es signo de conversión. La cruz permite mirar a los demás con más benevolencia, de tener caridad, de poder perdonar más fácilmente, porque la persona mira su vida cristiana desde el madero de la cruz. Hay cantidad de ejemplos en la historia de personas que han llegado a ocupar el puesto de la santidad y la perfección humana porque asumieron con mucha valentía, dedicación y perseverancia el madero de la cruz. San Pablo es un buen ejemplo en la Santa Biblia porque el camino de la cruz le cambió totalmente la vida a alguien que era un perseguidor y pasó a ser un gran apóstol de los gentiles. Asumió muy bien el madero de la cruz. El Papa emérito Benedicto XVI, en una audiencia general en un 29 de octubre del año 2008, nos decía en aquella ocasión que San Pablo resume todo el Evangelio como la predicación de la cruz. Uno podría decir que una buena síntesis de el Evangelion, la palabra nueva que puede cambiar la historia de la humanidad si la asumiéramos, sería la predicación de la cruz. Y así quedó escrito en toda la predicación de San Pablo, en esa primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 17, la predicación de la Santa Cruz. Porque es que la cruz es el motivo y la razón del existir y el motivo de la predicación. La cruz tiene dos niveles: la razón de la vida de una persona. Se levanta con la cruz, se supera gracias a la cruz, sabe qué significa sacrificarse por la cruz,
sabe qué significa santificarse, y también la cruz es un motivo de predicación. Por ejemplo, invitar a las personas a plantear la paz y no la guerra, a plantear la hermandad y no el odio. Entonces es muy importante cómo entender ambas cosas que son importantes en el madero de la cruz. Jesús muere en una cruz y el resucitado se seguirá hablando de él por años sin término como aquel que murió en la cruz, pero resucitó, está vivo, ya no está ahí donde lo habían dejado. Entonces en la cruz como que se manifiesta el amor grande y maravilloso, misericordioso de Dios, porque es la cruz. San Pablo lo entendió y tomó la cruz como el criterio de su nueva forma de vivir. Así lo hizo y lo alcanzó y se convirtió en el gran apóstol San Pablo. Y comenzó uno a leer todas las cartas de él, que son 14 cartas que tiene la Biblia sobre la vida de San Pablo. El escándalo y la necedad, como él predica la cruz, es un escándalo para unos y es necedad para otras personas. Así comienza a explicar en la cruz. Así como mientras los judíos quieren señales y los griegos quieren sabiduría, los que predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. O sea, la persona está fuera del sentido de la cruz. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Bien interesante San Pablo presentando la cruz como el signo de la predicación, la síntesis del evangelio, la posibilidad de la conversión de tantas personas si asumiéramos con valentía el sentido de la cruz, la fuerza que tiene la cruz, la resurrección que tiene la cruz. Y así como lo dice San Juan en ese capítulo 3, a partir del verso 13, en el Santo Evangelio, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado en la cruz el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. En la cruz que salva, la cruz salva a la persona. El catecismo de la Iglesia Católica habla de la cruz y dice que en la cruz se consuma el sacrificio de Cristo. Es el amor extremo, o sea, donde se llega es a asumir la cruz, amar y sacrificarse por salvar a cantidad de personas, amar y sacrificarse por entender una vida fuera del orden común, que todos los demás la pensarían hacer, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Cómo es de importante el amor hasta el extremo visto desde la Santa Cruz, y cómo es de importante subrayar el carácter del sacrificio de Cristo como salvación eterna desde la cruz, y cómo la cruz es el único sacrificio de Cristo mediador entre Dios y los hombres, y cómo la cruz como que es el método a seguir inmediatamente, porque el maestro de Nazaret propone a sus discípulos tomar la cruz y seguirlo a él. Capítulo 16, verso 24, Evangelio según San Mateo. Por la cruz él sufrió, dejándonos el ejemplo para que sigamos las huellas de él: sacrificio, redención, perdonar, caridad, misericordia. Todo eso es cruz. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Entonces, ¿cómo hoy aprendemos el valor que tiene la cruz como signo de conversión, de esperanza, de sacrificio, de redención, de encontrar personas totalmente convertidas gracias a que se movieron en el sentido de la cruz? La cruz, un valor trascendental para aquella persona que quiera vivir perfectamente el Evangelio del Salvador del mundo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.